Saludos. Hoy otra vez estamos con ustedes, Jennifer y yo, en este compartir, presente por ti. Es importante que compartas esta conversación que vamos a tener, Jennifer y yo, con todos tus amigos, con todos tus conocidos. El tema que hemos escogido para el día de hoy es la reconstrucción pendiente de Puerto Rico. De igual manera, el impacto que esa reconstrucción va a tener en el desarrollo económico que todos queremos para Puerto Rico. Y la importancia de los fondos federales, todos los programas federales que tiene Puerto Rico para lograr esa reconstrucción. Gracias, Jennifer. Gracias a ti, Pedro. Yo creo que la semana pasada fue un palo porque la gente como que no está acostumbrada a que uno hable de distintos temas. Y esto de las redes sociales es divino porque nos permite llegar directo, sin filtro, a tu hogar, a tu casa, a tu carro o donde sea que tú estés viendo tu celular. Pero yo creo que el tema que Pedro ha escogido es bien importante. ¿Por qué? Yo creo que la visión de Pedro como gobernador es precisamente esa. ¿Cómo mejoramos la economía de Puerto Rico? ¿Cómo desarrollamos para que haya más oportunidades en la calle? La realidad es que hemos pasado por 3 situaciones que han puesto un freno en el desarrollo económico. Uno de ellos ha sido, evidentemente, la quiebra del gobierno de Puerto Rico. El segundo, los huracanes Irma y María. Ahora tenemos el COVID y ciertamente el toque de queda afecta también la cantidad de negocios que pueden estar abiertos y que pueden permitir el que haya actividad económica. El efecto de eso no lo vamos a ver inmediato, lo vamos a ver posiblemente a finales de este año o el año que viene. Y por eso este tema es una de las herramientas de desarrollo económico que podemos impulsar, algunas con fondos federales, otros con cambios en legislación. Lo importante es cómo hacemos para que tú puedas tener un mejor trabajo, cómo puedas echar para adelante y que nuestra gente no se vaya de la isla. Y es crucial que entiendas que el secreto de que Puerto Rico se pueda reconstruir, la clave para que podamos reconstruir a Puerto Rico, levantar nuestra economía, es que sí, la comisionada residente y yo tengamos tremenda relación de trabajo, como yo la tuve con el exgobernador Luis Fortuño, porque en aquellos años no pasamos las situaciones que Jennifer acaba de mencionar, la quiebra del gobierno, el embate de María, el impacto de los terremotos, la pandemia, no pasamos eso, pero sí pasamos por una recesión económica a nivel de toda la nación. Y yo recuerdo como si fuera ayer, que yo di la pelea para que a Puerto Rico se le tratara como un estado, o sea, se le diera trato igual en el programa ARRA. Y eso conllevó la asignación de $7,000 millones para Puerto Rico. Pero como tenía tremenda relación con el gobernador Fortuño, desde el primer día estuvimos trabajando en equipo. Esos fondos se utilizaron en cuestión de 2 años, máximo 2 años y medio. Se hizo toda la obra que se podía hacer con esos $7,000 millones y eso llevó la economía de Puerto Rico por la primera vez en muchísimos años a tener un año de crecimiento en el año 2012. Eso lo doy como un ejemplo para que entiendan. Esa cifra de $7,000 millones se queda chiquita al lado de las cantidades que Jennifer las va a mencionar de fondos federales que ya se han asignado a Puerto Rico, muchos de los cuales ya están obligados bajo programas de FEMA y del Departamento de la Vivienda Federal, y que lamentablemente, desafortunadamente, hasta el día de hoy no se han aprovechado, como yo sé que Jennifer quisiera, como quieres tú, porque ahí hay fondos para vivienda segura y asequible, ahí hay fondos para que se pueden usar para revitalizar cascos urbanos, por todo Puerto Rico. Ahí hay fondos para mejorar nuestras carreteras, nuestros puentes, para mejorar los sistemas de agua y de luz que tenemos en la isla, entre otros. Pero yo voy a parar aquí porque Jennifer domina este tema y está al día, y yo sé que puede abundar. Mira, pero eso ha sido, yo recuerdo los fondos ARA, pues yo estaba como presidenta de la Cámara en aquel entonces, y ese programa corrió sin ningún señalamiento, ¿verdad? Y se pudieron invertir en escuelas, en carreteras. Mucha de la gente que ve las escuelas del siglo XXI, muchas de ellas se construyeron con fondos ARRA, que fueron fondos que tú conseguiste en el Congreso de los Estados Unidos. Ahora nosotros en este año, en estos 3 años, hemos logrado, como tú dices, números
como nunca antes, ¿verdad?, en la historia de Puerto Rico en distintas ramas. Una de las áreas más importantes cuando yo fui a Washington fue el área de la salud, que yo sé que tú también diste la pelea por los fondos de Medicaid, porque al ser un territorio se nos limita la cantidad de fondos que se nos dan. Y eso es por fórmula. Si fuéramos un estado es automático por nivel de pobreza, pero como somos un territorio se nos da menos de 45 chavos por dólar. Eso lo logramos aumentar para tener al día de hoy 13,000 millones de dólares en Medicaid aprobados en estos 3 años. 13,000 millones es la cantidad más grande que se ha conseguido, obviamente aumentando el % también de aportación federal. ¿Para qué es eso? Eso es por el programa de salud de la tarjeta de salud en Arroyo Habichuela. Mi salud, esa tarjeta que tú recibes y que tienes de reforma, eso se paga con fondos federales. Los laboratorios, todas tus citas. Y por eso es tan importante que no perdamos nuestros médicos. Esto tiene un efecto dominó, ¿verdad? Los médicos mal pagos, laboratorios, farmacias. Si aumentamos esa cantidad de pagos, pues evidentemente también fortalecemos la economía. Así que en este asunto de salud ya tenemos Medicaid cubierto por 2 años. Cuando yo llegué teníamos el problema de la crisis fiscal en fondos de salud. Y por eso podemos hablar también de carreteras, ¿verdad? Se han conseguido dinero de carreteras a través de María, a través del COVID-19 también, pero a través de los terremotos. Más de 500 millones por una parte, la reconstrucción de puentes, y han visto los puentes provisionales que dicen que son provisionales, pero aguantan casi 20 y 30 años, que están, por ejemplo, en Utuado, en muchas áreas de la montaña, que se cayeron durante el huracán María, y que queremos que esas carreteras ahora mejoren, incluyendo autopistas en Puerto Rico. Por ejemplo, hoy Mayita en Ponce estaba publicando casi 105 proyectos que son 90% fondos federales. Imagínense ustedes, todas las solicitudes de proyectos que pudieran estar corriendo, mejorando la industria de la construcción. Pedro habló de algo bien importante. ¿Cuánta gente nuestra no tiene una propiedad, no tiene una vivienda que pudieran estar recibiendo con fondos que se aprobaron? Miren, nosotros tenemos en vivienda nada más, los famosos fondos CDBGDR, casi 20,000 millones de pesos. 20,000 millones. Ahí casi 2 nada más son para energía eléctrica, que no los hemos recibido todavía. Pero lo demás incluye fondos para desarrollar negocios. Por ejemplo, el Departamento de Desarrollo Económico en Puerto Rico tiene un programa que todo esto se dejó como los planes para poder accesar a esos fondos bajo el gobernador Ricardo Rosselló, y que han continuado ahora, es que se le puedan dar incentivos de hasta $50,000 a pequeños y medianos negocios. Si usted se impactó con Irma María, hay un programa para eso, de esos fondos que se los pueden dar hoy. Y yo creo que nosotros debemos explicarle a la gente a qué tienes derecho, qué puedes solicitar, no solamente en área de reconstrucción, en agricultura, en familia, los fondos del PAN, de los cupones de alimentos, que hemos conseguido aumento tras aumento tras aumento. La inyección en fondos federales en estos 3 años ha sido de más de 50 billones de dólares, 50,000 millones de dólares, y sigue contando, porque cada semana avisamos fondos nuevos de otros proyectos. Pero yo quería, Pedro, antes de seguir en ese tema, porque esto es desarrollo económico, esto puede ayudar en la fase de construcción, en tirar dinero a la calle, en que nuestros bancos tengan fondos depositados para también hacer préstamos, ¿verdad? Para que nuestra gente no esté pillada. Pero yo tenía que traer algo que está pasando ahora mismo a nivel nacional y que nos afecta a todos nosotros también. Y es el asunto del racismo, ¿verdad? Vimos como hace una semana atrás, lamentablemente ocurrió un evento desgraciado, horrendo. Yo cuando vi el video me impactó, me dio rabia, me dio coraje. Y yo sé que mucha gente se siente así, ¿verdad? Cuando un policía, pues, con su rodilla le ocasionó la muerte a una persona de tez negra. Y esta no es la primera vez que ocurre, y Pedro lo sabe, ha ocurrido en la nación, ha ocurrido aquí, ha ocurrido en todo el mundo. Y yo creo que la manera de luchar con eso, por eso se han creado tantos grupos de derechos civiles, por eso hay tantas organizaciones que respaldan, tiene que haber una concienciación interna. Por eso la aprobación de más medidas de tolerancia, pero también para enfatizar la importancia del trato igual. Y volvemos, trato igual a cualquier persona, no importa su raza, su color, su credo, su ideología. Así que para mí no solamente es lamentable, es triste, es doloroso. Y creo en las manifestaciones, creo en las protestas, claro, no creo en la violencia. Y no creo en el vandalismo. Yo no creo que para tú hacer valer tu expresión tengas que recurrir a eso, porque si no caemos exactamente en lo que estamos condenando. Y ahí lo delicado del asunto
es que los gobernadores en donde se están llevando a cabo estas demostraciones que son válidas, son necesarias, están expresando una furia, un coraje que existe en la nación, no solo entre aquellos de la raza negra, sino entre todos los que repudiamos el racismo, el prejuicio. Así que esas demostraciones se van a dar, se están dando, pero la labor que tiene, por ejemplo, cada gobernador es muy delicada. Porque por un lado tiene que permitirlas, no puede obstaculizarlas. Pero por otro, cuando lamentablemente la demostración termina o se torna en un acto de violencia, de vandalismo, pues ahí sí tienen que intervenir las autoridades, pero lo tienen que hacer con la mayor mesura. Ya sean las fuerzas policíacas como la Guardia Nacional cuando ha sido activada. En algunos estados, por ejemplo, se han establecido toques de queda. Y eso es una medida que se puede utilizar cuando hay grandes disturbios para mantener la población realmente en sus hogares, fuera de las vías públicas y que no, para que no estén circulando. Y así proteger sus vidas. Así que yo estoy de acuerdo contigo, Jennifer, que ese es un tema importante. Aquí en Puerto Rico existe el racismo, existe el prejuicio. Lo hay hasta con nuestros hermanos dominicanos y de otras nacionalidades. O sea, nosotros tenemos que también hacer una reflexión interna de cómo tratamos a nuestros vecinos, de cómo tratamos a nuestros semejantes aquí. Hemos visto este tipo de casos, volvemos en el pasado allá y acá. Y yo creo que uno tiene que, no solamente la reflexión, ¿verdad? Es cómo llegamos de la reflexión a la acción. Exacto. Y volviendo al tema de la reconstrucción y de todos estos programas federales, Jennifer mencionó que hemos visto puentes provisionales que han hecho una gran diferencia, arreglos en carreteras desde María para acá. Pero yo sé que tú te preguntas, por ejemplo, ¿por qué todavía hay cientos, si no miles de toldos azules en Puerto Rico? Yo sé que tú te preguntas por qué la realidad, aquí no se ha construido una casa todavía desde María. Una casa para alguien que haya perdido su hogar como resultado de María. Y volvemos al aprovechamiento de los programas federales, al buen uso de los fondos federales. Y eso es importante para ti, pero también es importante para el o la comisionada residente, porque cuando la comisionada residente está dando la batalla en Washington para que nos den un trato justo, reclamando acción de parte de las autoridades federales, se le dificulta su labor si aquí en Puerto Rico, a nivel de la gobernación y a nivel de todas las agencias que le responden al gobernador o la gobernadora, no se están aprovechando, utilizando bien esos fondos que el Congreso asigna. Mi compromiso contigo y mi compromiso con Jennifer es el siguiente. Primero, porque yo conozco cómo se bate este cobre, es que la oficina que tiene el gobierno de Puerto Rico en Washington, la Puerto Rico Federal Affairs Administration, cumpliendo con su ley orgánica, va a estar allí para apoyar la gestión de la comisionada residente, para complementar la gestión de la comisionada residente, no para obstaculizar esa gestión ni competir con la gestión de la comisionada residente. Y doy ejemplos básicos. Esa oficina es la que tiene que estar asegurándose de que las agencias en Puerto Rico interactúan adecuadamente con las agencias federales y que entonces fluyen esos fondos federales, aspectos administrativos. Esa oficina, cuando la comisionada como la nuestra está identificada con el liderato del Partido Republicano al máximo nivel en los Estados Unidos, puede, coordinándolo con la comisionada, complementar ese esfuerzo en el ala demócrata. Pero jamás esto debe ser una cuestión de competir entre ambas oficinas, o peor aún, obstaculizar la gestión de la comisionada. Otra cosa que yo me comprometo a hacer, y esto lo digo por conocimiento de causa también, es fortalecer todas las divisiones de nuestras agencias que manejan estos programas federales para que se aprovechen, proveyéndole personal bilingüe y capacitado. Y esa conversación yo la voy a tener con la Junta, porque hace todo el sentido del mundo, adiestrando al personal existente, cosa de que no pasen situaciones como las que yo conozco. Y ahora le paso la palabra a Jennifer, que aquí vemos que hay sobre 800 programas federales disponibles en los que Puerto Rico puede solicitar propuestas
y competir con los estados. Y lo hace únicamente en alrededor de 220 de esos programas. Eso es inaceptable. Es inaceptable que eso esté sucediendo y yo me voy a ocupar de que mejore esa efectividad de nuestro gobierno y la relación del gobernador con la comisionada residente. Pero yo te agradezco eso porque tú has dado en el clavo en algo bien importante. 200 programas de sobre 800 programas federales que se pudiera estar recibiendo fondos, pero también no devolviendo. Porque muchas veces tenemos que devolver fondos porque no se utilizan a tiempo o no se cumplen con ciertas exigencias. Si bien es cierto que hay agencias federales que nos han impuesto medidas adicionales como inspectores generales, monitores, third party en algunos casos, precisamente por mal manejo de fondos a nivel estatal años anteriores, la realidad es que nosotros tenemos que duplicar esos esfuerzos en términos de tener más personal en muchas áreas. Tenemos mucho personal que se ha rejubilado, mucho personal que se ha ido y que eran los que dominaban quizás estas áreas en algunas de estas agencias. De hecho, en la pasada plataforma de nuestro partido se habló de crear una sola oficina para el manejo de fondos federales y encauzar y ayudar en esto para saber de dinero que se deposita a nivel federal, dinero que tenemos que gastar y tenemos que cumplir con muchas de las reglamentaciones. Tengo que decirte que se ha adelantado mucho. Pero muchos de los fondos, por ejemplo, del huracán María, vienen con algunas restricciones precisamente por el mal manejo de fondos a nivel estatal. Y eso ha hecho que se tenga que cumplir con más requisitos, que se tengan que hacer más trámites, más burocracia en la parte administrativa, que pudiéramos salir de ella demostrando, obviamente, que cumplimos, que lo gastamos a tiempo. Y no dejarlo para después. Yo soy de las que pienso, al igual que Pedro, que estas cosas hay que cogerlas rápido, friendo y comiendo. ¿Por qué? Porque yo lo veo de la siguiente manera: un día un negocio cerrado es un día que se pierden negocios en Puerto Rico. Pues lo mismo debe ocurrir, el gobierno tiene que operar en ese sentido facilitando. El gobierno debe ser un facilitador de negocios, un facilitador de la economía, de la infraestructura. Por eso aquí hay fondos en distintas áreas. Hablamos de infraestructura, hablamos de construcción, carretera, de energía, de agua. Ahora nosotros acabamos de erradicar esta semana un proyecto para accesar más fondos de agua. Pero si no tenemos el personal capacitado, el personal que pueda darle seguimiento, que pueda someter, porque una cosa son asignaciones congresionales, otras son las asignaciones por fórmula y otras cosas son los famosos grants, que son que las agencias solicitan distintos programas. En el área de salud, por ejemplo, Puerto Rico no solicita en muchas áreas porque a veces no tiene el pareo de fondos para poderlos sacar. Pero si hacemos, podemos utilizar los mismos fondos federales para parear otros programas federales. Y esa es parte de la coordinación. Sí, aquí, por ejemplo, hemos hablado del programa CDBG-DR, que eso es un programa que lo administra el Departamento de la Vivienda Federal y acá en Puerto Rico su contraparte, el Departamento de la Vivienda. Ahí ya hay asignados 20 mil millones de dólares y obligados ya aquí en Puerto Rico disponibles alrededor de 10 mil millones. Y como Jennifer dijo, alrededor de 2 mil de esos son para el sistema eléctrico en Puerto Rico. El resto hay amplia discreción y se pueden utilizar para diversos propósitos. Entonces yo, por ejemplo, sé que en los municipios hay un gran interés para utilizar esos fondos para proyectos de revitalización de cascos urbanos, entre otros. Y aquí el gobierno que contrata tantos consultores y que gastan millones en cabilderos y consultores, exceso de consultores que ha tenido el gobierno. Pues ¿por qué no hay un gasto de consultores para apoyar a los municipios, para que le den propuestas al Departamento de Vivienda Federal, buenas propuestas, con buenos planos, buenos diseños, y entonces aprovechar esos fondos que están ahí, Jennifer? Ni hablar de que esos fondos están también disponibles para no solo reparación de hogares, para construcción de nueva vivienda en Puerto Rico. Ese es mi compromiso contigo, es mi compromiso con Jennifer, porque esto va a ser trabajo en equipo, como no se ha visto en Puerto Rico. Vuelvo y lo digo, desde la época en que estaba Luis Fortuño de gobernador y yo de comisionado residente, que pueden haber críticas de aquellos años, pero ni una puede haber de la buena utilización de fondos federales en aquel entonces. Tú hablas de cómo podemos incentivar esa infraestructura en Puerto Rico, y esto es solo un eslabón, ¿verdad? El eslabón de fondos federales que nos da una inyección económica para poner a correr la economía, y que tú lo puedes ver con esa construcción de vivienda, con la reparación de canalizaciones. Ahora mismo, mira, nosotros logramos la cantidad más grande de fondos federales en el cuerpo de ingenieros. Históricamente Puerto Rico había recibido hasta el 2016
solamente 1.5 billones de dólares en proyectos de construcción en el Cuerpo de Ingenieros. Nosotros logramos una asignación nueva de 2.5 billones, que ahí están el dragado del Río de la Plata, 500 millones, el dragado del Río Puerto Nuevo, con una continuación de fondos que anteriormente se habían, de hecho Pedro había logrado fondos originales y adicionales para La Plata, para Puerto Nuevo, y estamos en la próxima fase, 1.000 millones para el río Puerto Nuevo, los dragados de los ríos de Mayagüez, de ríos en Arecibo, el estudio de erosión costera que nos afecta grandemente por toda la construcción que hay en la zona de nuestras costas, Parcelas Suárez, en Loíza, en Barceloneta. Hemos tenido una gran cantidad, ya inauguramos un proyecto en San Germán. Estos fondos de reconstrucción del Cuerpo de Ingenieros ayudan en este proceso de inundaciones. Y ahora estamos en la temporada de huracanes y ustedes saben que si la quebrada no se limpia, que si el río no se limpia, se inunda y eso le llega directamente a su casa. Estos fondos que hemos conseguido son precisamente para evitar eso, para evitar que usted pierda sus pertenencias, que usted no tenga que salir de su casa porque se le inundó y garantizarle, ¿verdad?, lo que al final del camino Pedro y yo queremos, que es una mejor calidad de vida para todos ustedes. Jennifer mencionó el tema de salud y ella ha hecho una labor extraordinaria, aumentando las asignaciones que tiene Puerto Rico para la salud de nuestro pueblo y en particular para el programa de la tarjeta de salud. Yo en mis años tripliqué los fondos, pero la cantidad jamás es la misma. En aquel entonces, si mal no recuerdo, para un periodo de como 8 años, fueron como 8.000 millones de dólares. Tú estás hablando de que en 3 o 4 años ya andas por 13.000 millones de dólares. Ahora bien, ¿por qué ese tema también lo podemos atar a la reconstrucción? ¿Qué ocurre cuando tenemos incidentes, desastres naturales como un huracán o un terremoto? Trauma. Personas que sufren trauma. ¿Qué podemos utilizar? Esos mismos fondos CDBGDR se pueden utilizar para construir un nuevo hospital de trauma en las inmediaciones del Centro Médico de Puerto Rico. Y ese es mi compromiso. El costo aproximado en este momento dado se estima que sería como de 150 millones de dólares. Recuerden que estamos hablando de 20.000 millones. Estamos hablando de 10.000 millones que todavía no se han obligado. O sea que tenemos la flexibilidad de hacer algo como eso. De igual manera, fortalecer y ampliar el centro de trauma que tenemos en el área oeste actualmente. Porque si algo debes hacer cuando tienes fondos federales como estos que ahora tenemos, es hacer lo que tú no puedes hacer con recursos propios. Y vamos a utilizarlo para, como yo acabo de decir, mejorar las facilidades para atender la atención de trauma en toda nuestra isla. Hay mucho por hacer. Yo creo que lo más importante es saber a dónde vamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo estoy convencida de que Pedro sabe cómo hacerlo y yo también. Por eso estoy por ti en DC. Por eso quiero que Pedro también pueda llegar a la fortaleza, hacer lo que tiene que hacer. Puerto Rico no se puede dar el lujo, con tantos fondos federales, de quedarse guardado. El dinero no puede estar no puede estar en un banco, el dinero no puede estar en una cuenta, tiene que estar en la calle, produciendo, como estamos viendo ahora, el cheque de 1.200, que el presidente le ha enviado a mucha gente, que tan pronto la gente lo recibe, respira un poco del impacto que hemos visto por los pasados meses. Las personas que por primera vez están recibiendo ahora el fondo de desempleo, son fondos federales que nosotros conseguimos, que nunca habíamos logrado el que se aumentara. Localmente se pagan $190 semanales de desempleo. Nosotros conseguimos una aportación de $600 semanales de desempleo hasta verano de este año, lo que equivale a que usted de desempleo está cogiendo casi $3.200. Y yo lamento mucho que haya habido tanto contratiempo con el desembolso, ¿verdad?, de estos fondos. Son fondos federales, están ahí, no se van a ir. No pierda la fe, ¿verdad? Yo espero que esto se pueda resolver prontamente, porque esto es un dinero para ayudarle a usted, a que usted no pierda su casa, que pueda poner el pan en su mesa con su familia en un momento difícil y que podamos salir de y que podamos volver a la normalidad. Y este tema me lleva a decirles que tampoco es como que nosotros debemos decir, bueno, pues la única manera de levantar la economía de Puerto Rico y como la vamos a levantar luego de la pandemia es con fondos federales. No, aquí hay cosas que el gobierno tiene que hacer. Ahora mismo el gobierno tiene todavía un toque de queda establecido en Puerto Rico que es el de más larga duración y el más estricto en toda la nación. Y cuando tú estás gobernando, tú tienes que sopesar
los intereses que muchas veces están encontrados. Por un lado está la salud de nuestro pueblo, por otro está el crecimiento económico. Aquí se han cerrado miles de pequeños y medianos negocios en toda la isla. Y todavía tienes un toque de queda que les impone hasta el horario que tienen que tener en sus propios comercios. Que, por ejemplo, le dice a la gente que tiene que estar en la casa a las 7 de la noche y les impide hacer diligencias después de horas laborables y de igual manera ir a cenar en la noche. Que le dice a restaurantes en Puerto Rico que tienen que abrir solamente a 25% de su capacidad, cuanto el mínimo que se está permitiendo en los Estados Unidos es 50%. Y en muchas partes del mundo, ya hasta en España, están permitiendo 75%. Eso afecta tremendamente a pequeñas cafeterías y restaurantes. O sea, esa decisión, el toque de queda, ya hay que revisitarlo, reconsiderarlo. Hay que abrir nuestra economía porque le está haciendo un daño tremendo a la economía. Y les vuelvo y les repito, ni los fondos federales van a venir al rescate, porque hay cosas que uno tiene que hacer. Tenemos que echar a nuestra economía a andar, permitir que nuestros pequeños y medianos comerciantes puedan seguir empleando a miles y miles. Bueno, el 60% de los empleados en el sector privado vienen de ese sector, entre otras cosas. Así que tenía que mencionar ese tema, Jennifer, porque es obligado, 100%. es obligado. Estoy de acuerdo contigo 100% porque lo he visto, tantos negocios, universidades, escuelas privadas, hemos visto instituciones, no solamente en términos de ¿cómo se llama? Food and Tourist Services, todo lo que es turismo, hoteles, toda la industria relacionada. Pero miren, todo el negocio, el de mediano y a pie, el impacto es grande y no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver el año que viene, cuando no hayan recaudos en Hacienda para poder pagar la nómina del gobierno. Esto tiene un efecto a largo plazo. Así que yo veo aquí los fondos federales, miren, como un pie de amigo. Como cuando tú tienes una planta eléctrica en tu casa y se te va la luz, ¿por cuánto tiempo te dura la planta? Que verían siendo los fondos federales. O cuando tú tienes un barco corriendo a toda marcha y se queda sin gasolina, se queda moviéndose con el impacto, con el empuje. Pero no va a vivir de eso todo el tiempo. Esto es para ayudar a fortalecer la economía si se designan esos fondos para impulsar la economía, no solamente para hacer proyectos que no vayan a tener impacto mayor. Por eso, Pedro, te agradezco que podamos hacer este tipo de discusión. Yo sé que hemos hablado de pobreza infantil, fue el primer tema que discutimos en el mes de febrero y cómo podíamos incentivarlo para el Child Tax Credit, el Earned Income Tax Credit, que son otras herramientas de desarrollo económico y de mover la economía de Puerto Rico, pero también mover la economía familiar y ayudar a nuestros niños que están bajo los niveles de pobreza. Ahora hablamos de fondos federales, hablamos de salud, la semana pasada hablamos de la igualdad, que tiene que ver con todo esto, pero en el plano de desarrollo económico hay muchas áreas. Y nosotros no podemos pensar solamente inmediatamente, tiene que haber un plan de corto, mediano y largo plazo. ¿Para qué? Por eso buscamos el hub de carga aérea, que lo logramos, ¿verdad? Porque estamos pensando en Puerto Rico para el futuro también. Gracias, Pedro. No, gracias a ti, Jennifer. Y la realidad es que estamos aquí presentes por ti. Este es un equipo excelente. Un equipo que yo sé que le va a dar resultados al pueblo de Puerto Rico, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que queremos? Un gobierno de excelencia, un gobierno que le responda al pueblo, un gobierno que le dé resultados al pueblo. Y Jennifer y yo decimos presente por ti. Gracias por compartir con nosotros y por compartirlo con tus amistades, tus contactos. Seguiremos, porque vendrán otros. Share a este conversatorio. Muchas gracias.